Bienvenidos al curso de Documentación Administrativa y Empresarial. Hoy trabajaremos la unidad 1, tema 2, documentos y tipos de documentos empresariales. Para poder tener claro el concepto de documento, debemos de comprender que este tiene una finalidad. La finalidad puede ser comunicar, dejar constancia, entre otros aspectos. Pero finalmente es un documento en donde se van a constar ideas reales que luego van a ser utilizadas para la toma de decisiones. De ahí la importancia que tienen los documentos, porque nos proporcionan información. Información que muchas veces es vital para nuestra organización, puesto que a través de ella nos vamos a permitir ejecutar acciones, analizar situaciones problemáticas, tomar decisiones frente a algún tipo de suceso, acontecimiento o problema presentado. ¿Te imaginas no tener la información oportuna y adecuada para ello? ¿Nos convertiría en un blanco fácil para la competencia? ¿O podría poner en riesgo nuestra actividad comercial? Así que debemos tener en cuenta la importancia que tienen los documentos empresariales dentro de las organizaciones. ¿Y qué es un documento administrativo? Es un documento que consigna, que registra actos administrativos, es decir, actividades, acciones que se ejecutan en el proceso de la administración. Es decir, son la constancia, la forma física de esos actos ocurridos o por ocurrir. ¿Y qué función tienen los documentos administrativos y empresariales? Una de las principales funciones es la constancia. Es decir, dan fe, dejan sentado, valga la redundancia, dejan constancia de aquello que se ha realizado, con la finalidad de demostrar su realización. Imaginemos que se ha ejecutado una reunión y que por cuestiones de fuerza mayor existan colaboradores que no han podido estar presentes en la misma. ¿Cómo podrían ellos enterarse realmente y fielmente de los temas tratados? Podrían recurrir a un amigo, un compañero de trabajo, qué sé yo, pero recordemos que cada persona tiene una visión y una interpretación distinta de la realidad. Por lo tanto, podría sesgar la información frente a mí. Por lo tanto, requiero de un soporte que tenga plasmada dicha información de manera precisa y real. Ese documento, por ejemplo, podría ser un acta de reunión, es decir, un documento administrativo que me permite a mí, que no estuve presente en ese momento, recurrir a la información específica del tema tratado. ¿Comprenden la importancia de estos documentos? Si no entendemos la importancia, probablemente descuidemos algunos aspectos de ellos. Es por eso que debemos poner mucha atención en cada uno de los temas que estamos tratando. Pero también los documentos pueden tener la finalidad de comunicación, es decir, de transmitir una información determinada hacia una o varias personas, es decir, comunicar algo. Sirven como una forma rápida y directa de comunicación de aquello que se va a realizar o que se ha realizado. Pueden estar dirigidos a uno, a varios o a la totalidad, por ejemplo, de integrantes de una organización. Esto puede ser una comunicación interna, es decir, a mis empleados, colaboradores, o puede ser también externa, es decir, yo puedo como organización decidir comunicar algo a mis proveedores, a mis clientes o a alguna institución que tenga alguna relación o que requiera algún tipo de información de mi parte.
Por ejemplo, podría comunicar el cambio de dirección de mi nuevo local. O podría comunicar el cambio de condiciones para el pago de facturas a mis proveedores, con la finalidad de que todos estén informados de las nuevas fechas y plazos y condiciones de pago. Por lo tanto, yo puedo utilizar los documentos para distintos fines. Pero hoy en día vemos mucha documentación que circula, ¿no? En redes sociales, a través de los distintos medios digitales, y que a veces es información falsa. Por ejemplo, podemos encontrar cadenas de WhatsApp que dicen que Nike o Adidas está regalando miles de pares de zapatillas a las personas que le den clic al enlace, y que el único requisito es colocar tus tarjetas de crédito de referencia, pero que no van a ser utilizadas. Muchas personas, producto del desconocimiento, caen en este tipo de documentos fraudulentos. Pero para que un documento sea válido, debe de cumplir ciertos requisitos. Uno de ellos es la autenticidad. Es decir, cuando yo recibo un documento, tengo que corroborar. Es decir, buscar conocer de manera real la persona natural o jurídica que ha realizado el documento. Y alguien podría preguntar, profesor, pero ¿y cómo hago para conocer quién redactó el documento? Si lo redactó Juan, Pedro o María. No me refiero a las personas propiamente dichas. Me refiero, por ejemplo, a la persona que es la organización, como persona jurídica en este caso, si hablamos de una empresa. Entonces, si tú recibes información que están regalando miles de pares de zapatillas, colocando tus datos y tus tarjetas de crédito y que no se van a usar y te van a regalar las zapatillas, lo que deberías de hacer es, por ejemplo, dirigirte al fanpage oficial de la marca y, a través de un mensaje interno, enviarle dicha comunicación a través de imagen o a través de texto o como una consulta escrita y preguntarle: señores de Adidas, he recibido esta cadena a través de WhatsApp que dice que ustedes están regalando zapatillas a cambio de solamente mis datos y mis tarjetas que no van a ser utilizadas. ¿Podrían corroborarme si esto es cierto? El Community Manager rápidamente dará una alerta a la organización y ésta nos responderá y nos dirá: estimado Felipe, te informamos que no debes abrir dicho enlace en la medida que se trata de una información falsa y que probablemente sea parte de una estrategia para estafas masivas a través de tarjetas de crédito. ¿Te das cuenta? Podemos corroborar rápidamente la autenticidad del documento dirigiéndonos a la fuente primaria. Otro aspecto importante de los documentos administrativos y empresariales es la confidencialidad. Muchas veces las organizaciones elaboran documentos orientados, por ejemplo, a lanzar nuevos productos, a difundir una nueva imagen o información de tipo económica o comercial que es privada, que es información muy sensible en la organización que debe ser resguardada. De ahí la importancia que un documento confidencial deba ser administrado de tal forma que se mantenga seguro. Las organizaciones deben de prever formas de archivar, de registrar y de mantener ese documento para que solo las personas que deban tener acceso a él puedan acceder. De lo contrario, estaríamos poniendo en riesgo información que podría generarnos luego serios problemas. Otro requisito de los documentos es la integridad. Esta integridad se da cuando corroboramos que el documento verdaderamente es real y preciso. Es decir, que podemos dar fe de que es íntegro en su totalidad, que no ha sido cortado, fragmentado, modificado, alterado de ninguna forma y que se mantiene
íntegro tal cual fue elaborado. Este aspecto es importante porque muchas veces, con la finalidad de sorprender a las personas, se modifican algunos aspectos o se le agregan párrafos a los documentos con la finalidad de sorprender a las personas que de repente en un momento de distracción no prestaron la atención debida a esos cambios. Es por ello que un documento debe guardar ese aspecto, la integridad, y nosotros como usuarios debemos asegurarnos de ello. Otro aspecto importante de estos documentos es que deben de tener claro quien lo redacta, quien lo ejecuta, que debe de tener disponibilidad para acceder a él. Asimismo, el documento debe ser compatible. Imaginemos que recibimos un documento de suma importancia en la organización y no podemos acceder a él, porque ha sido elaborado en una versión o en un software distinto al que yo poseo para leer el documento. No podría acceder a él. De ahí la importancia que sea compatible el documento elaborado por el emisor con el software que tenga el receptor. Asimismo, por ejemplo, el idioma es importante. Debe de haber también ahí una relación entre el emisor del documento y el receptor. Porque si yo no puedo acceder al documento producto de desconocimiento del idioma, probablemente también tenga un problema serio para comprenderlo. Finalmente, el documento debe estar disponible, es decir, debe de estar en acceso a las personas que lo requieran, obviamente con determinada autorización al mismo. Debe por ello estar resguardado, ordenado y administrado de una forma tal que sea sencillo recurrir a él. Imaginemos pues que para poder acceder a un documento yo requiera, además de los permisos necesarios, determinados programas que no tengo, o además de repente no puedo ubicarlo con facilidad porque hay tantos documentos en el ambiente que no están catalogados y seleccionados y no puedo disponer del documento en el momento oportuno. De ahí la importancia de dicho registro. Ahora veamos rápidamente la estructura general que debe tener todo documento administrativo o empresarial. Lo primero es el encabezamiento, es decir, la parte inicial del documento. En esta parte se consigna información básica y general del documento, por ejemplo, el año y la fecha, a quién está dirigido, cuál es el asunto, entre otros aspectos. Luego tenemos el cuerpo. En el cuerpo del documento se plasmará de manera clara, precisa, específica, el porqué del documento, las características propias del documento, el pedido, la información, la comunicación que queremos transmitir al receptor. Finalmente tenemos el pie del documento. En esta parte generalmente van pues los agradecimientos, las firmas, las postfirmas, ¿no? Y las postdatas que van a dar cuenta pues de la finalización del mismo. Si tenemos en cuenta estos aspectos, te aseguro que redactar un documento será cada vez más sencillo. No olvides revisar tu material y nos encontramos en la siguiente sesión.